Muy bien. Entonces, el climaterio o el síndrome climatérico y la menopausia es una parte fisiológica, ¿no?, de la mujer, ¿no? Pasamos lo que es la etapa reproductiva, la perimenopausia y ya al climaterio en sí o la menopausia, que es algo fisiológico que todas las mujeres vamos a pasar por eso, ¿no? Entonces, solamente como un preámbulo, la menopausia ya marca lo que es el fin de la vida reproductiva de la mujer, ¿no? En promedio, en Perú, es más o menos a los 47 años, en promedio, ¿no? 47, 50 años. De pie, eso va a depender también de la zona en donde viva la mujer, ¿no? Puede ser, si es a más altura, puede ser que se adelante la menopausia algunos años, ¿no? Se ha visto en estudios que en Cerro de Pasco, a veces por la misma altura que está pues a muchos metros sobre el nivel del mar, puede tener un límite hasta de 42 años. En los Estados Unidos, obviamente, que es nuestro país pues referencia, en promedio es de 50 a 52 años, más o menos el promedio, ¿ya? Y esto, como le digo, se va a influenciar por otros factores, como la altura, efectos genéticos, el estilo de vida de la mujer, ¿no? Si está desnutrida o no está nutrida, y si consume o no consume tabaco, ¿no? El tabaco también puede hacer que la menopausia se adelante más o menos de 3 a 5 años. Entonces, seguimos. Entonces, ya para conceptos definidos, ¿no? La menopausia, ¿qué vendría a ser? La menopausia es el cese permanente de la menstruación. A eso se define como menopausia. Cuando la paciente ya no va a tener regla, ¿no? Esto ya se debe a que hay una disminución significativa de los estrógenos en el ovario, y para decir que es menopausia, tiene que tener por lo menos 12 meses, es decir, un año, sin sangrado, ¿ya? Esos ciclos irregulares que las pacientes vienen con 6 meses de amenorrea, ¿no? O periodos intermitentes, todavía no se considera menopausia, puede aparecer en la perimenopausia, ¿no? Y hay que explicar a la paciente, que lo vamos a ver en un momento, que puede tener ciclos ovulatorios y embarazarse durante este periodo también, ¿ya? Lo que es la perimenopausia vendría a ser lo que sucede antes del cese de la menstruación. O sea, todos los cambios o la transición de los años reproductivos, de que la mujer ya siga ovulando, a los que ya no va a producir óvulos, porque ya se cesó la parte de los estrógenos, y va a haber una insuficiencia de estrógenos, ¿ya? Entonces, en este periodo de la perimenopausia van a aparecer los famosos bochornos, ¿no? La paciente va a tener los sofocos, los bochornos, que es lo primero que aparece cuando hay trastornos o ya estamos en el síndrome preclimatérico, ¿ya? Y el climaterio en sí ya son los cambios que ocurren posterior, ¿no?, a la menopausia, ¿no? Entonces, todos los cambios fisiológicos que van a producirse, es decir, por el cese de los estrógenos que se va a producir, pues hay disminución en lo que es la mineralización del hueso, osteoporosis, obesidad, aumento de efectos genitocardiovasculares, efectos en lo que es el sistema urogenital, ¿no?, la atrofia genital, los cambios en ¿cómo se llama?, en la atrofia del endometrio, puede haber sangrado posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias en sí de la menopausia, ¿ya? Entonces hay que tener estos conceptos bien claros. La menopausia puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser de tipo espontáneo, es decir, ya por la edad, ¿no? Si la paciente ha arreglado pues a los 10 años, tal vez sus ciclos ováricos no van a durar mucho y le venga la menstruación pues a los 45, 47 años, promedio 50. Espontáneamente ha habido una insuficiencia ovárica, pero por ya fisiológica, ¿no? Los otros tipos vendrían a ser los quirúrgicos, ¿no? El quirúrgico es porque la paciente pues ha tenido una cirugía previa, ¿no? O le han hecho una histerectomía porque tenía miomas, eso seguro lo vamos a ver en el transcurso del curso. Histerectomía quiere decir sacar el útero, y aparte le han hecho una salpingo-oferectomía, ¿no? Bilateral en este caso para que le condicione una menopausia, ¿no? Sacar el útero y los 2 ovarios. Por algún motivo en especial. Y esto puede ser a cualquier edad, ¿no? Hay pacientes que le sacamos el útero a los 38, antes de los 40 años, ¿no? Y eso ya vendría a ser una menopausia quirúrgica. O puede ser también iatrogénica, ¿no? No necesariamente
durante la cirugía tal vez cortamos algún vaso que disminuye la irrigación del ovario, ¿no? En este caso pues, sería la arteria ovárica, o había una lesión en la aorta, y por ende pues ha habido una hipoperfusión en esa zona, y hay una necrosis ovárica por una complicación quirúrgica, puede pasar, ¿no? O si la paciente ha sido sometida a quimioterapia, a radioterapia, ¿no? Etcétera, que pues hace que ya cese la función ovárica. Y lo que es la prematura. ¿En qué consiste la prematura? Cuando es menos de los 40 años, ¿no? Cuando una paciente viene joven, ¿no? 35, 36 años, ya con trastornos en el ciclo menstrual, con, acá podemos ver en dos tipos, ¿no? La prematura está condicionada a lo que es la insuficiencia, que lo vamos a ver acá, en lo que es la insuficiencia ovárica prematura y la menopausia en sí, ¿ya? Lo que acá tenemos que tener en cuenta es que la menopausia precoz, que es menos de los 40 años, acá la mujer va a tener todos los signos y síntomas de los cambios por disminución de estrógenos, ¿no? Va a comenzar con bochornos, alteraciones del ciclo menstrual, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a ser intermitente, no va a ser de un porrazo, por decirlo así, ¿no? La mujer va a tener cambios paulatinos. En cambio, en la insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Se puede presentar en pacientes mucho más jóvenes, antes de los 35 años, ¿no? Es la diferencia entre una y otra. Y aparte que en la falla ovárica prematura, vamos a tener dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias cuando la paciente tal vez nunca ha tenido una regla en sí, ¿no? Un ejemplo clásico es las disgenesias gonadales, ¿no? El síndrome de Turner, que los ovarios son una cintillas y obviamente no van a producir mayor estrógeno. Entonces esta paciente va a tener una insuficiencia desde muy joven, ¿no? Y así otros trastornos genéticos, enfermedades, ¿no? Como problemas de tiroides, o que han tenido o por algún medicamento hayan tenido este problema de falla ovárica antes de los 35 años, ¿no? Y la secundaria es cuando de un momento a otro ha estado arreglando y ¡prum! Y la paciente no tiene ninguna sintomatología, ¿no? Como en la menopausia, y vienen por problemas de infertilidad, ¿no? Porque ese ovario no está funcionando adecuadamente. Esa es la diferencia entre una y otra. Muy bien. Entonces, en lo que se ha hecho en el estudio de la menopausia en sí, hay un estudio muy grande, que es el estudio de Strauss, en donde no solamente donde estudian todos los ciclos o todo el ciclo reproductivo y no reproductivo de la mujer, ¿no? En sus diferentes etapas. Y cada una de ellas nos dicen o nos dan un estadio para ver la transición, ¿no? De la mujer de sus años reproductivos hacia la posmenopausia. Entonces, acá nos vamos a enfocar en la parte de la transición a la menopausia, no en los años reproductivos, que ya sería en estadios la paciente pues están mucho más jóvenes, ahí no vamos a tener cambios en la regla, etcétera, ¿no? Entonces, en esta figura nos vamos a enfocar en la zona de acá, a partir del estadio -2, ¿no? Vamos a tacharlo por acá, para que lo vean, que es el tema que nos toca el día de hoy, ¿ya? Entonces, como ven, la transición a lo que es la menopausia en sí o la posmenopausia inicia, tiene no inicia de 2, 3 años, ¿no? Va a iniciar desde muchos años previos al cese de la menstruación, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se van a producir? Va a haber aumento de FSH, que tal vez la paciente clínicamente no lo va a notar, pero puede venir con trastornos de lo que es infertilidad, ¿ya? En lo que es la perimenopausia, lo han dividido en dos, ¿no? En lo que es la fase temprana y la fase tardía, ¿no? En la fase tardía. En lo que es la etapa temprana, en este estudio, lo van a ver en lo que es el ciclo menstrual, que puede haber variaciones en cuanto al tiempo del flujo, ¿no? A los ciclos, ¿no? Que van a ser ovulatorios y no ovulatorios, y en la secuencia de los ciclos, es decir, puede tener un mes que viene la regla, un par de meses que no viene, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver esos tipos de alteraciones, ¿no? En cambio, en el tardío, que ya aparece casi a los 5 o al 1 o 2 a 5 años antes de que cese la menstruación, ya vamos a ver intervalos de amenorreas mucho más prolongadas, ¿no? Por lo menos más de 60 días, a diferencia del estadio temprano, ¿ya?
En cuanto a las alteraciones en las hormonas, ¿no? A predominio de la hipófisis, vamos a ver, ¿no? En el transcurso de la clase que la FSH va a jugar un papel muy importante en la transición a esta menopausia. Mientras la mujer va aumentando los años, esta FSH se crea una resistencia a la FSH, ¿no? Que hace que la paciente ya deje o cesa la maduración folicular y por ende la ovulación y los ciclos reproductivos, ¿no? Entonces, al inicio vamos a encontrar pues las hormonas dentro de lo normal, ¿no? Dentro de lo normal, o tal vez un poquito alta la FSH, no tanto, ¿no? Como para percatarnos clínica o laboratorialmente de que hay algo que nos puede llamar la atención, ¿no? Mientras ya nos acercamos a la menopausia en sí, ya vamos a ver un aumento de esta FSH, ¿no? La FSH va a aumentar. Se dice que ya las pacientes que tienen más de FSH de 30, ¿no? 30 unidades internacionales por litro, ya va a haber un cambio significativo o podemos catalogarlo dentro de lo que es insuficiencia ovárica, ¿no? Porque ya nos da la FSH alta, nos va a dar que este ovario ya no está funcionando adecuadamente y por lo tanto en cualquier momento va a haber cese de regla, ¿ya? Más la FSH que la LH. Igual las dos aumentan, pero acá al momento que hacemos el estudio, la FSH es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Otro que nos puede ayudar son los recuentos de folículos centrales, eso lo vamos a ver por ecografía, ¿no? Ya en las pacientes que están entrando a transición premenopausia, ya sea temprana o tardía, los folículos los vamos a encontrar disminuidos, ¿no? En promedio, una mujer en edad fértil va a tener de 6 a 8 folículos, ¿no? En promedio en ambos ovarios, los cuales pues se van a comenzar a producir una atresia a la falta de hormonas, y tal vez antes de que la paciente ya entre a la menopausia, puede tener 3, 4, ¿no? O tal vez menos. Pero recordar a las pacientes, ¿no? Ya cuando ya veamos un poquito más en la parte del ciclo, la alteración del ciclo, que esos folículos pueden tener óvulo, ¿no? Y en cualquier momento las pacientes pueden salir embarazadas. Es por eso que tienen que cuidarse todavía si no hay un cese de más de 12 meses de menstruación. Ya hay pacientes, por lo menos yo he visto, pacientes gestando hasta 52 años, ¿no? Porque están en eso de que, no, yo estoy en menopausia y no me cuido, y vienen pues embarazadas, ¿ya? Y otras características que se van a ver ya mucho más tardías, ¿no? Y ya antes de que cese la menstruación, como les digo, el primer signo que aparece cuando la paciente ya está entrando a una insuficiencia ovárica por menopausia, vendrían a ser los síntomas vasomotores, es decir, los famosos bochornos o sofocos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Ya cuando la paciente entra o ya cesa el periodo menstrual, ya entramos a la etapa de la menopausia en sí, ¿no? Ya cesa la regla y vienen los primeros años después de la menopausia, que vendrían a ser la posmenopausia. Acá la vamos a dividir en dos, ¿no? La que es temprana y la que es tardía. En la temprana van a ser los primeros años, ¿no? Se van a dividir en los dos. Los dos primeros años son los que van a tener mucho más sintomatología vasomotora, que es lo más probable, ¿no? De eso se van a quejar más las pacientes los primeros años, y algunas de ellas pues van a necesitar de repente terapia de reemplazo hormonal, porque son tantos que ya pues comprometen su calidad de vida, ¿ya? Esos son los primeros años. Acá la FSH obviamente va a estar mucho más alta, y acá los folículos pues no los vamos a encontrar probablemente, tal vez encontremos 1 o 2 cuando hagamos ecografía, ¿no? Ya pasando los años, ya pasaron 5 o 6 años en la menopausia, los síntomas vasomotores en esa etapa ya casi no tenemos, ¿no? Ya no tenemos mayores molestias. Esta paciente ya está pues en los 55, casi 60 años, ¿no? Si le estamos poniendo que su corte es 50, ¿no? En promedio, ya está casi para llegar a los 60, no va a tener, ya los síntomas vasomotores han disminuido bastante, y va a venir una etapa de como que de calma, ¿no? Acá va a haber una etapa de calma, no va a haber mayor sintomatología, tal vez se aumentan un poco más de peso, ¿no? Ya hay alteraciones en lo que es la función cardiovascular, ¿no? Puede aumentar los lípidos, etcétera. Y si por ahí tienen síntomas depresivos, ¿no? Asociados, acá en esta etapa, pues van a aumentar un poco más, ¿ya? Van a aumentar, o sea, hay una controversia ahí en lo que es el climaterio y depresión, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito.
Después de los 60, 65 años, cuando ya la paciente está pues con más avanzada la edad, vienen los otros problemas. Ya no vamos a tener síntomas de vasomotores, ya han disminuido. Acá lo que va a predominar es el aumento de los síntomas urogenitales. Es decir, las pacientes van a venir ya por problemas de resequedad vaginal, va a haber atrofia, van a comenzar los prolaxos de órganos pélvicos, ¿no? Porque ya ese colágeno que se nutría por los estrógenos prácticamente va a estar en nada, va a desaparecer, ¿no? Entonces la mujer, como ven, tenemos una etapa, todas las mujeres todas vamos a pasar por esto, ¿no? Todas, ninguna nos vamos a salvar, es algo fisiológico, ¿no? No es una enfermedad, la menopausia es un estadio fisiológico que va a tener etapas, ¿no? Cada una de ellas va a tener una sintomatología previa, ¿no? Ya sea en la transición a la menopausia, ¿no? Y en la posmenopausia, solamente hay que ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida, ¿ya? Entonces, este cuadro es importante, les aviso para que lo repasen, porque de acá también pueden venir preguntas, ¿ya? De lo que estoy diciendo. Entonces, seguimos. En lo que es la vida intrauterina, ¿no? Para saber, ¿no? Los gametos masculinos se renuevan todos los días. Es por eso que el hombre puede embarazar los 365 días del año. En cambio, la mujer, no, pues. La mujer tiene un tope, dice solamente hasta tal fecha tengo mis óvulos contados y ya no voy a tener más, ¿no? Se dice más o menos que una paciente puede llegar a tener hasta 400 ovocitos hasta el final de su vida, ¿no? Como ven acá, en esta diapositiva, ya a partir de la semana 22 intrauterino ya estamos produciendo células germinales, ¿no? Más o menos entre 6 y 8 millones, las cuales van a disminuir muy significativamente ya cuando nacemos, ¿no? Al nacimiento van a bajar ya casi hasta 2 millones de estos folículos y no todos ovulan, ¿ya? Acuérdense que no todos ovulan. En la pubertad bajan hasta menos de 400, ¿no? Y ya en pacientes que están entre los 35 años, en promedio, estos de acá pueden bajar hasta menos de 100.000. Ya, obviamente, las pacientes que están entrando a los 40, 45 años, 50, ya en la menopausia, pues estos folículos totalmente se han atrofiado y ya no van a tener, o va a cesar la vida reproductiva de la mujer, ¿ya? Entonces, se dice, como les estaba repitiendo, que una mujer puede ovular hasta 400 ovocitos durante todos sus años reproductivos, ¿no? Entonces, acá viene lo que siempre les digo, ¿no? Porque, ¿quién se debería cuidar, el hombre o la mujer? El hombre, ¿no es cierto? Porque el hombre es el que puede embarazar más tiempo que la mujer, porque la mujer no ovula todos los meses, ¿no? Entonces, pero no, pues no han creado anticonceptivos para los hombres, solamente las mujeres son las que tenemos que cuidarnos, que no sería, pues, no me parece tan justo que digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestros folículos contados hasta cierta edad, ¿no? A partir de los 35 años es mucho más difícil conseguir un embarazo. No es imposible, pero sí, pues, es más difícil porque disminuyen los recuentos de folículos y de ovocitos en sí, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la ovulación, como ven ahí, este es un cuadro que nos muestra la incidencia de los ciclos ovulatorios de acuerdo a la etapa en que se encuentra la paciente. Tenemos mucho más ciclos ovulatorios en la etapa reproductiva, casi el 90%. Como ven acá, hasta 6 años antes de la menopausia, miren, 60%. 6 meses antes de la menopausia, hasta el 5%. Y acá vienen nuestros famosos embarazos en las pacientes perimenopáusicas. Y obviamente ya pues en la menopausia ya haya 13 folículos, no vamos a encontrar ovocitos y la paciente ya no se va a embarazar, ¿no? Esta es otra diapositiva donde les quería mostrar cómo se forma o cómo se produce la maduración folicular, ¿ya? La maduración folicular va a estar estimulada por dos hormonas que son importantes, ¿no? Que están en la hipófisis, que es la FSH y la LH. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, se va a adherir a la membrana del ovocito y ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de estradiol, ¿no? Que es L2. La LH, por otro lado, va a estimular la célula de la teca, que está alrededor del ovocito, produciendo andrógenos
y estradiol. Y esto de acá es por eso que la LH es importante para la ovulación, porque esta unión, por decirlo así, de andrógenos y estrógenos van a permitir que esta paciente pueda ovular, ¿ya? Nada más les quería mostrar eso en esta diapositiva. Como ven acá, en esta otra, mientras la paciente más se acerque a la etapa de la menopausia, esta va a haber mucho más resistencia a la producción de FSH, o sea, el ovocito se va a hacer resistente al estímulo de la FSH, por lo tanto va a disminuir la salida de estradiol, ¿no? Va a haber un feedback negativo, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? No va a haber inhibina, y por lo tanto la FSH va a comenzar a aumentar, ¿ya? En la posmenopausia, un borde más o menos es de 30, ¿ya? Es de 30 milímetros por unidades internacionales por mililitro, en promedio. En la perimenopausia, miren, pueden llegar hasta 24, y así sucesivamente. Mientras menos FSH tengamos, obviamente esto está tomado en los primeros días del ciclo menstrual, ¿no? Va a decir, doctora, pero en la menopausia no tiene ciclo, no, pero se toma como un basal. Entonces, siempre las pacientes que estamos pensando en hacer pruebas hormonales para estudio de insuficiencia ovárica, tienen que ser los primeros días del ciclo, o porque si no, se va a alterar, ¿no? Entonces, ya habrán hecho, no sé si han hecho la clase del ciclo menstrual, las hormonas van a aumentar dependiendo del ciclo en que se encuentra, o el día en que se encuentra la paciente. Entonces, siempre cuando hacemos estudios de menopausia, o la paciente todavía está arreglando, pero tiene ya síntomas vasomotores, pedimos en los primeros días del ciclo menstrual, por lo menos hasta el tercer día. Entonces, son exámenes de sangre, no va a alterar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula la hormona? Normalmente, en pacientes que son menores de 40 años, ¿no? Vamos a tener una secreción de la hipófisis, por la de la FSH. Esta FSH, ¿qué va a hacer? Va a estimular a las células de la granulosa, ¿no? Del ovocito, del folículo, y van a producir dos cosas: estrógeno, ¿no? Que es el estradiol, y la inhibina, ¿ya? El estrógeno, ¿qué va a hacer? Va a estimular el desarrollo del endometrio, y por lo tanto va a haber una descamación o sangrado uterino si es que no encuentra embarazo. Va a haber regla. Por otro lado, la inhibina, ¿qué hace? La inhibina va a producir un feedback o una retroalimentación negativa. La inhibina aumentada va a decir, ¿sabes qué? Ya tengo mucha FSH, tengo mucho estradiol, ya no secretes más, ¿no? Y va a regular en esa parte. ¿Qué pasa cuando ya estamos entrando a los 40, 50 años? Todavía estamos reglando, pero ya hay cambios vasomotores, ¿no? Esta es la parte que les he presentado hace un ratito. ¿Qué pasa acá? La FSH va a aumentar, ¿no? Porque ya no va a haber tantos, se va a producir una resistencia a este ovocito de la formación de estrógeno, ¿no? ¿Y qué más va a disminuir? La inhibina, ¿no? La inhibina ya no va a tener esa retroalimentación negativa para que pare la producción de FSH. Y por otro lado, el estrógeno, que va a estar disminuido, va a hacer que no desarrolle correctamente el endometrio, ¿no? Y va a producirse ciclos irregulares. Es decir, va a tener periodos de menorrea, o tal vez sangrado uterino por anovulación, ¿no? Y sangrado abundante, con coágulos, etc. Entonces podemos tener dos cosas: o está con amenorrea, o puede tener hemorragia uterina disfuncional. Al pasar de los años, y ya estamos en la menopausia, obviamente la inhibina va a estar mucho más disminuida, no va a haber esta retroalimentación negativa, la FSH va a estar mucho, mucho más elevada, y acá ya no se va a producir estrógeno, ¿no? Ya simplemente dejó de funcionar el ovario, ya no se produce el estrógeno, por lo tanto no se desarrolla el endometrio, y ya no hay regla, ¿ya? Esa es la parte fisiológica de la menopausia. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los cambios que se van a producir? Van a disminuir el número de folículos del ovario, lo que van a determinar la fertilidad de la paciente, es decir, ya no se embaraza más. Va a haber un aumento de la FSH por la hipófisis, y por lo tanto en el ovario va a disminuir tanto el estrógeno como la progesterona y la hormona, la inhibina que hemos dicho, ¿no? Va a disminuir la inhibina. Y como todavía se sigue produciendo LH, ¿no? Este LH va a estimular a la célula de la teca y va a producir
¿cómo se llama? Andrógenos y testosterona, ¿ya? Es por eso que el andrógeno va a aumentar mucho más en la posmenopausia, ya con el ovario ha cesado, ¿ya? O está mal decir que los ovarios ya no funcionan correcto, o sea, en 100% después de la menopausia, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes, por no decir casi todas, todavía hay una función ovárica, pero por la LH, ¿no? La cual va a estimular la producción baja, ¿no? De andrógenos, de testosterona y de androesterona, ¿no? Y estos van a convertir en lo que es la grasa de la paciente, ¿no? Los que son gorditas, a otra hormona que es la estrona, ¿ya? Que es la que abunda durante la menopausia. Entonces, las pacientes gorditas que tienen bastante tejido adiposo, va a haber una conversión de este andrógeno a estrona, ¿ok? Y durante la posmenopausia lo que va a aumentar más son los andrógenos y la testosterona. Por eso se considera que la testosterona es el producto principal del ovario posmenopáusico. Entonces, acá les estaba comentando, ¿no? Que el ovario continúa secretando andrógenos por la LH y va a haber una conversión periférica de ese tejido adiposo por la testosterona a estrona. Entonces, esto es importante, ¿ya? Va a haber una relación estradiol-estrona menos de 1. ¿Por qué? Porque el estradiol está disminuido y la estrona va a estar aumentada, ¿ya? Entonces acá ya un cuadro en resumen en general, ¿no? La disminución de la inhibina va a hacer que no haya un feedback negativo hacia la apófisis, por lo tanto va a aumentar el estímulo de la FSH, ¿no? Como este FSH está tan aumentada, no va a haber una resistencia al ovario, ¿no? De esta FSH, lo cual va a hacer que disminuya la salida de estradiol, ¿no? Al haber esta disminución del estradiol y al haber la disminución de la inhibina, va a aumentar mucho más la secreción de FSH, va a haber mucho más disminución de lo que es el estradiol, hasta ya el cese, pues, ¿no? Del estrógeno, ¿no? Ya no va a haber estrógeno. Y por lo tanto, por el estímulo de la LH, se va a producir la conversión de androesterona a estrona, ¿no? Por la grasa de la paciente. Y esto es importante, la relación estradiol-estrona, que es menos del 1%. Ya menos de 1, no 1%. Entonces, acá, ¿qué nos va a influir en la edad de la menopausia? Antes se hablaba, ¿no? Que de repente si la paciente le venía muy temprano la regla, o si a la mamá se le iba antes, etcétera, 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 ¿no? Pero, o la raza, no hay una razón en sí que nos diga que la paciente hasta qué edad va a arreglar, ¿no? Se hace un promedio, ¿no? Probación general y se hace un corte, ¿no? Pero cada paciente es distinta, es distinta. Pueden estar asociados a herencia, sí, ¿no? Puede estar asociados a herencia, a raza, sobre todo al clima. Con el clima sí hay estudios, ¿no? Entre más altura se puede adelantar la menopausia. Factores socioeconómicos, ¿no? Si la paciente no está bien nutrida, ¿no? La desnutrición sí puede causar amenorrea, pero no necesariamente por que llega hasta menopausia, sino una amenorrea secundaria por disfunción, por disminución ovulatoria. La obesidad también, ¿no? Acá puede ser que las pacientes gorditas hagan que la menopausia se retrase un poco más porque pues tenemos la estrona, ¿ya? La paridad del uso de anticonceptivos orales también, porque está recibiendo estrógenos exógenos, puede ser que retrase también la menopausia un poco. El tabaco sí se ha hecho estudios, ¿no? Y puede adelantar la menopausia de 1 a 2 años antes de lo que estaba planeado, ¿ya? Entonces, estas pacientes, solamente quería recalcar que las pacientes con obesidad, por el riesgo que tienen de convertir este tejido graso en estrona, la estrona, como es otro tipo de estradiol, también va a tener influencia en el crecimiento del endometrio. Y hay pacientes, y estas pacientes van a tener riesgo a tener hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, ¿ya? A diferencia de las pacientes delgadas, ¿no? Donde se ha visto, ¿no? Y por esta estrona, las pacientes que son gorditas no van a tener tantos síntomas vasomotores, ¿no? Porque no va a haber tanta disminución así brusca del estrógeno.
En cambio, las pacientes flaquitas, ¿no? Ahí sí, lo que va a predominar son los síntomas vasomotores. Entonces, en conclusión, la menopausia, por la disminución de estrógenos, va a producir una serie de manifestaciones clínicas en la mujer, tanto a nivel del sistema nervioso central, como en el aparato cardiovascular, ¿no? En las mamas, en el endometrio, va a producir alteraciones en lo que es el sistema genitourinario y también va a alterar los huesos, ¿ya? Entonces, las pacientes, como decir, la menopausia sí es fisiológica, pero puede producir enfermedades a lo largo, ¿no? Que son consecuencias de la disminución de los estrógenos. Entonces, en lo que es el sistema nervioso central, estas pacientes, ¿de qué se van a quejar? ¿No? Ya les he comentado que los sofocos son el principal síntoma que aparece antes del cese del periodo menstrual, ¿no? Entonces, antes de que la paciente ya venga con cese de la regla, la paciente va a comenzar a tener ciclos de sofocos. Lo que son los sofocos, los bochornos, son los calores, la sensación de que en un momento estás con frío y de pronto, ¡pum!, estás caliente, se te quema la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Asociado a cambios emocionales, ¿no? Va a haber inestabilidad emocional, va a haber de repente alteraciones del sueño, por lo mismo, ¿no? La paciente va a comenzar a tener sudoración, cefalea, puede tener disminución de la libido también, ¿no? Y alteraciones en la memoria. Hay algunas pacientes que refieren, sobre todo cuando están con estos cambios, de que se olvidan las cosas. Y parestesias, por lo mismo disminución de estrógenos, ¿ya? En lo que son los síntomas vasomotores, que es lo que se quejan mucho más las pacientes, ¿no? Que obviamente aparece al principio, están acompañados, son episodios, ¿no? Donde la paciente va a estar acompañada de sudoración, va a haber rubor, ¿no? Va a tener, sobre todo en la parte de la cabeza, de la cara, de la parte anterior, ¿no? Del pecho, en la espalda, que le va a provocar sudoración en las noches, ¿no? Hasta incapacidad para poder dormir. Puede aparecer en la mañana, como puede aparecer en las noches, ¿ya? Y esto, mire, tiene una prevalencia casi del 60 a 80% de las pacientes en la transición tardía, ¿se acuerda que hemos hablado de la transición tardía? En la etapa de la menopausia, ¿ya? Entonces, este es uno de los principales signos que aparecen, o es uno de los primeros que aparecen, ¿no? Si por ahí hay una pregunta. ¿Qué ocurre cuando estos bochornos aparecen durante el sueño? ¿No? Ahí va a haber alteraciones del sueño. La paciente está de pronto durmiendo tranquila y siente un bochorno, un calor que se le sube toda la temperatura, obviamente va a alterar el ciclo del sueño. La paciente no va a dormir bien. Al día siguiente va a amanecer cansada, de mal humor, con alteraciones, una persona que no duerme pues amanece toda desganada, que no, de mal humor, ¿no? Con cambios emocionales, puede haber hasta la habilidad emocional, con tendencia a llanto, etc. Y esto puede ser incapacitante en algunas pacientes. Y acá se tiene que dar tratamiento, ¿ya? Entonces, algunas la pueden sopesar bien y hay algunas que no. Hay algunas pacientes, pues, que es tanto estos bochornos que ya tienen que tomar medicamentos o ansiolíticos a veces porque no pueden estar tranquilas y le cambia todo el estilo de vida, ¿no? Estos bochornos o esta sudoración puede durar hasta un promedio de 3 minutos, ¿no? Desde que empieza hasta que termina. Y puede ser consecutivo durante todo el periodo, o sea, puede ser durante cada hora, ¿no? Todo el día y en la noche, pues más, ¿ya? Y esto va a aumentar de intensidad y de frecuencia conforme las pacientes se va acercando más a la menopausia, ¿no? Acuérdense que esto estamos hablando en periodo de transición tardía, o sea, perimenopausia. Entonces, ¿qué pasa acá con los sofocos? En la parte ya fisiológica, ¿no? En la disminución de estrógenos, ¿qué va a hacer? Va a producir que haya una alteración en lo que es la termorregulación en el hipotálamo, ¿no? Que va a hacer que aumente la perfusión digital y va a producir la sudoración. Aumenta la temperatura cutánea, ¿no? Periférica, aumenta la adrenalina, la paciente va a estar con taquicardia, aumenta la LH, ¿no? La hormona corticotrópica y el cortisol, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca y esta paciente va a comenzar a tener estos cuadros de sofocos, de bochornos, que si les da en la noche, como ya les había comentado,
pues le va a producir insomnio y alteraciones de la primera etapa del sueño. Es decir, no llegan a conciliar completamente el sueño y es por eso que no entran a una etapa REM, no pueden dormir, o sea, simplemente no descansan. Sí, porque comienza al inicio nada más cuando están entrando a la primera fase del sueño. En cuanto a lo que es la depresión, esto sí es controversial, ¿no? Porque no hay un estudio en sí que diga que la menopausia va a causar una depresión, porque acuérdense que la menopausia es una parte fisiológica de la mujer, ¿no? No todas las pacientes con menopausia pues están deprimidas, o no todas vamos a terminar con depresión después de que tengamos la menopausia. Pero hay algunas que tienen algunos factores que pueden predisponer a esto, ¿no? Eso sí hay estudios de eso. ¿Por qué? Porque hay una disminución en lo que es en la sangre de lo que son las beta-endorfinas y de las beta-lipoproteínas, asociados a algunos factores. Por ejemplo, en lo que es el descenso del estradiol, el aumento de la FSH y de la LH, si esta paciente ya tiene problemas de personalidad previa, ¿no? O tiene alguna patología que pueda exacerbar esta depresión, ¿no? En la menopausia se va a dar más, ¿no? Si la paciente ya viene con depresión desde antes de la menopausia, en la menopausia va a aumentar. Eso es lo que quiero decir. No que la menopausia en sí te va a dar depresión. Entonces, por eso este tema es controversial. Hay pacientes que nunca han sufrido de depresión, ¿no? Y que durante la menopausia, pues tienen, ¿no? Es igual que en los problemas del parto, es por problemas hormonales. Hay una patología que es depresión postparto, que es por alteración hormonal, que también se debe a esto, pues, ¿no? Que hay una alteración fisiológica en la parte del ovario, hay un desbalance de hormonas, y esto puede causar, pues, que no haya un balance en estas endorfinas, y puede causar, pues, una depresión, que en algunas pacientes, si es crónica, no puede durar, ¿no? Como que en otras ya pasa esta etapa perimenopáusica, llega a la menopausia, como que se regula todo, y ya va bien, ¿ya? Entonces no todas vamos a quedar deprimidas, en conclusión. En lo que son los trastornos del ciclo menstrual, ¿ya? En los trastornos del ciclo menstrual, en la menopausia o en la perimenopausia, que es lo que se da porque la menopausia ya, pues ya no hay regla, ¿qué se va a dar primero? Va a haber alteraciones en el ciclo, o sea, la paciente va a tener periodos o de oligomenorrea, ¿qué quiere decir la oligomenorrea? Que dura más de 35 días el periodo, periodos de hipermenorrea con aumento de sangrado, o aumento en el volumen del sangrado y en los días, ¿no? Puede durar, lo normal es que dure de 2 a 8 días, ¿no? Va a durar más de 10 días, o en el volumen del sangrado, ¿no? Tal vez el volumen es más de 120 mililitros que está dentro del promedio normal, ¿ya? O tal vez los sangrados también se pueden deber a que hay un crecimiento desmesurado del endometrio, sobre todo en las pacientes que son gorditas, ¿no? Por el estímulo de la estrona, y puede haber una hiperplasia y eso puede condicionar un sangrado. Pero en el contexto en sí de los trastornos que pueden aparecer en la perimenopausia, la mayoría va con amenorrea, ¿no? O ciclos de amenorrea, son periodos largos, ¿no? Como hemos visto anteriormente en el cuadrito de Strauss, que pueden ser hasta más de 60 días si estamos en etapa tardía de la transición en la menopausia, ¿ya? Entonces, las pacientes vienen después de 2, a veces 3, 4 meses sin regla y dicen, ya estoy en menopausia, pero al final no, hay que medir las hormonas a ver cómo van, ¿ya? La FIGO ha clasificado lo que son los sangrados uterinos anormales dependiendo, no necesariamente a la edad de la paciente, ¿no? Esto es en general, esto lo van a ver también cuando hagan hemorragias uterinas anormales. Pero para clasificar o para decir que es una alteración no asociada con algo fisiológico, tenemos que hacer descartes, ¿no? Entonces han desarrollado lo que es el PALCOIN. El PALCOIN es un sistema para poder ver las que son causas orgánicas de las que son causas no orgánicas, ¿no? En este caso el PALM, ¿no? Como lo ven acá, en el PALM vamos a tener causas orgánicas, es decir, hay sangrado porque hay pólipos, por adenomiosis, por miomatosis uterina o leiomiosis, o por ahí cuando hay una hiperplasia o un cáncer, ¿ya? En cambio, en el COIN, ¿no? Vamos a tener causas como coagulopatías, el sangrado se debe a problemas de coagulopatías, ¿no? La paciente de repente tiene un síndrome de Wolff-Wildebrand, en disfunciones ovulatorias, ¿no? En lo que son causas endometriales no
por hiperplasia, sino porque no hay una correcta coagulación del endometrio, porque faltan factores ahí, iatrogénicas, que están dentro de este cuadro, y las que no se pueden clasificar. Entonces, ¿por qué les presento este cuadro? Porque para poder decir que hay una alteración en el ciclo menstrual en las pacientes que están en perimenopausia, primero hay que descartar que no tenga causas orgánicas, ¿no? Entonces, en las pacientes postmenopáusicas, la causa del sangrado irregular vendría a ser por causas ovulatorias o por disfunción ovulatoria, ¿no? La paciente no está produciendo hormonas correctamente, hay ciclos anovulatorios, es que no ovula, y por lo tanto puede producirse un aumento en el tamaño del endometrio, como una hiperplasia, ¿no? Por la estrona, y en otros ciclos, ¿no? De amenorrea, ¿no? Y puede haber este desbalance. ¿Dónde más lo vemos? En lo que es síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ahí también se causa por anovulación crónica. Entonces, aquí en este cuadrito yo les quería mostrar que no todo lo que se sangra en la perimenopausia puede ser por causa no orgánica. Se puede asociar las dos, ¿no? Puede haber una confusión en diagnóstico o un sobrediagnóstico también. Le hacemos una ecografía a la paciente que viene ya con problemas de bochornos y le encontramos por ahí un mioma y asociamos ese mioma al sangrado, cuando no es realmente eso, ¿no? Y terminamos operando a una paciente o le hacemos histerectomía sin hacer un buen diagnóstico. Entonces, el estudio es para cada paciente, no en general. Muy bien, en cuanto a la masa corporal, ¿qué pasa con las pacientes que ya hay una disminución de estrógeno? Las pacientes cuando tienen disminución de estrógeno, la grasita, ¿no? Comienza a aumentar un poco más, ¿no? Es por eso que después de la menopausia, no todas, ¿no? No todas, vamos a comenzar a tener de repente un poco más de aumento de peso, aumento de grasa corporal, ¿no? La grasa se va a ir a zonas como si fuera el hombre, ¿no? Se va a tener una distribución androide. Se van a ir más para el abdomen, para la parte de la cara, como si fuera del hombre, pues acuérdense de la manzanita y la perita, ¿no? Se va a tener esa distribución. ¿Por qué? Porque la LH todavía va a producir andrógenos y va a aumentar la testosterona, ¿ya? Y también va a tener un factor de riesgo cardiovascular porque van a comenzar a alterarse todo lo que es el perfil lipídico. Acá va a aumentar el colesterol, va a disminuir el HDL, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Pero el riesgo cardiovascular en ambos, tanto en hombres como en mujeres, viene siendo igual, ¿no? Hasta los hombres tienen más problemas cardiovasculares a pesar de que la mujer tenga disminución de estrógenos, que es un protector, ¿no? Los hombres siguen teniendo el primer lugar. En eso sí no nos ganan todavía, a pesar de estar menopáusicas. ¿En qué más nos va a alterar la menopausia o el déficit de estrógenos? El estrógeno va a influir en lo que es el grosor de la piel, ¿no? La piel se va a comenzar a adelgazar mucho más, va a tener menos elasticidad y eso va a hacer que la paciente sea susceptible a que en la piel se le produzcan abrasiones y traumas, ¿no? Las arrugas se van a pronunciar mucho más, ¿no? Por la disminución de esta piel y del colágeno y se va a hacer mucho más finita, ¿no? Hasta los vasitos se les pueden ver. Entonces, en las pacientes, como ven, se va a tener que utilizar tal vez algún tratamiento dermatológico en algunas, ¿no? Cuando estas lesiones que aparecen en la piel o por la misma disminución del colágeno puedan producir muchas o grietas, no solamente en la cara, ¿no? Acuérdense, en la cara, en los brazos, en los codos, todo se comienza, va a haber una disminución del colágeno y todo va a comenzar a ser bien finito, finito. ¿Y qué va a producir esta alteración o este cambio de los estrógenos? Como hemos dicho, aumentan los andrógenos, ¿no? ¿Y qué producen los andrógenos, sobre todo la testosterona? En la mujer provoca que aumente el vello facial, ¿no? Han visto las pacientes que son ya están en posmenopausia, van a comenzar a aumentar el vello facial, sobre todo en la parte del bozo o en la parte de la cara, ¿no? Que no tiene, pues, ¿no? Que normalmente no se debe tener. Va a haber caída del cabello, ¿no? El cabello se puede hacer mucho más fino y delgado y va a cambiar su distribución, ¿no? Así como la del hombre va a tener mucho más entradas en la parte anterior, que no lo debería tener, ¿ya?
¿Y qué más afecta ahí? En lo que es las uñas. Las uñas también se van a hacer más quebradizas, mucho más delgadas. Y todo esto va a disminuir, o todas estas alteraciones pueden sopesarse si utilizamos terapia de reemplazo hormonal. Solamente si es que es mucha o muy marcada la molestia. Ya, eso lo vamos a ver en un ratito. En cuanto al uso de terapia de reemplazo hormonal, no todas deben recibir terapia de reemplazo hormonal. En lo que es las alteraciones en el tracto genital. Ya, en el tracto genital, como ya hemos visto, en la etapa de la posmenopausia ya más tardía, ¿no? Ya más tardía, después de ya más de 2 años del cese de la menopausia, ya van a comenzar a alterarse ya lo que es el sistema urogenital, porque iba a producir una atrofia, no solamente del epitelio de la vagina, sino de todo, ¿no? De la vagina, del cervix, del endometrio, de la misma vulva, ¿no? Se va a hacer hipotrófica y va a estar mucho más, igual como se adelgaza la piel de la cara, de los brazos, etcétera, igualito se va a adelgazar la piel de la vagina, ¿no? De la mucosa de la vagina. Va a disminuir la secreción vaginal, ¿no? Y la paciente ya cuando tengan relaciones, pues va a tener dolor, ¿no? Eso se llama dispareunia. Esta piel que está toda adelgazada, ¿no? En la parte de la vulva se va a producir lo que es la atrofia vulvar, ¿no? La atrofia vulvar, que va a producir prurito, ¿no? O sea, va a tener picazón y ardor, ¿no? La paciente se está caminando, de pronto tienen de repente hasta una abrasión, se abre la piel y como pueden sangrar, ¿no? Se está mucho más delgada. ¿Qué más podemos tener en esta fase, ¿no? Como les he comentado, no solamente va a disminuir la parte de la vagina, o sea, la parte externa. También va a disminuir todo el epitelio del cervix, del endocervix, del endometrio. Y se va a producir una atrofia endometrial, ¿no? Todo se comienza a achicar, el útero se hace chiquitito. Y uno de los síntomas que puede aparecer, ¿no? Es el sangrado posmenopáusico. Y la principal causa de sangrado posmenopáusico vendría a ser por atrofia vaginal, ¿ya? Esa es la primera causa del sangrado en posmenopausia. Después ya viene lo que es la hiperplasia, el cáncer, ¿ya? Pero la primera causa de sangrado es por atrofia. ¿Y qué nos va a conllevar también esto? A que la paciente pueda tener infecciones, ¿no? Como todo está delgadito y está por ahí la uretra, puede tener infecciones urinarias recurrentes también, ¿ya? Entonces, esta disminución de estrógenos, ¿qué va a producir también? Que haya una disminución del colágeno y todos los ligamentos de sostén del útero disminuyan, ¿no? Su elasticidad, ¿no? O su contención y va a caer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ligamentos principales de sostén del útero? Los úteros sacros y los cardenales. Estos de acá van a comenzar a disminuir o a caer, ¿no? Y se va a producir el prolapso uterino. La fase endopélvica también de la pared, tanto anterior como posterior, va a disminuir, sobre todo asociado a la paciente que tenga pues múltiples partos macrosómicos, de repente también está gordita, ¿no? Toda la presión de Valsalva que puede ejercer también en la paciente, no solamente hay que echarle la culpa a la falta de estrógenos, también hay que ver cómo está la paciente en sí, ¿no? Si tiene un índice de masa corporal aumentado, probablemente esto va a ser mucho más antes. Y van a venir con el cistocele, con el ratocele, se le escapa la orina, ¿no? También va a haber una alteración en lo que es el trígono vesical y la paciente va a venir con incontinencia urinaria, ¿no? Se le escapa la orina no solamente por el prolaxo, y va a condicionar también a infecciones, ¿no? Acuérdense que la vagina está toda reseca, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Esta es la vagina, acá tenemos la uretra, nuestros labios menores, ¿y qué pasa con todo esto? Se atrofia. Entonces, ¿qué pasa cuando se atrofia? La uretra, que está un poquito más arriba, tiende a descender, ¿no? Y va a estar más asociada a infecciones urinarias, porque la uretra va a estar más expuesta, ¿no? O va a estar más abierta a toda esta zona, ¿no? Si la paciente no tiene buena higiene o tal vez está un poquito más gordita y a pesar de eso tiene su atrofia, como que va a jalar ahí, entonces por ahí va a conectarse más, no hay una buena higiene, no se limpia bien porque está el ano, ¿no? Y vamos a tener infecciones por translocación, ¿no? Va a tener E. coli, lo más probable, que es la principal causa de infecciones urinarias también, ¿no? La Escherichia coli o otro tipo de infecciones. ¿Qué más puede condicionar en estas pacientes? Que aumenten los problemas en vulva, como los líquenes, ¿no? El líquen.
que la sintomatología puede ser igual, ¿no? La principal síntoma del líquen es el prurito, igual que la vaginitis atrófica, sino que la coloración acá cambia, ¿no? Y el líquen, sobre todo el escleroso, deforma, pues, ¿no? Todas esas partes, que va a condicionar, no le estoy diciendo que todas van a tener, pero en algunas pacientes, pues, pueden desarrollar esta enfermedad debido también a la resequedad y a la disminución del grosor de la piel. En cuanto a su efecto en la parte ósea, ¿ya? En la parte ósea, hay una disminución en lo que es la densidad mineral ósea en estas pacientes, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres va a disminuir, ¿no? Pero obviamente se va a acentuar mucho más en las pacientes cuando ya entran en las mujeres, cuando ya entran al estado de la menopausia, ¿ya? Este estrógeno va a afectar, ¿no? Lo que es tanto el hueso cortical como el trabecular, pero mucho más el trabecular. Puede estar asintomático, obviamente la osteoporosis no va a causar dolor, ¿no? Lo que causa dolor es la artrosis, en este caso no va a tener ninguna sintomatología. La paciente, ¿no? Solamente pues va a tener su fractura cuando se cae, ¿no? No va a tener sintomatología previa. Va a haber una disminución de esta densidad, como les estaba comentando, y sobre todo va a comenzar a aumentar más de 1 a 2% en los primeros 10 años, ya después de la menopausia. Y este climaterio va a ser responsable de casi el 50% de la pérdida de esta densidad en el transcurso de toda la vida, ¿no? De la paciente. O sea, lo que estaba todo normal se va hasta la mitad casi en la menopausia, ¿no? Sobre todo afectando el hueso trabecular, ¿no? Que está en la columna y en la porción distal del radio, más que la cortical que está en el fémur. Es por eso que hay, felizmente, hay más fractura de coles, ¿no? Fractura de muñeca, y que fractura de fémur, no es que no se dé, pero es mejor reparar una fractura de mano que una fractura, o de muñeca, perdón, que una fractura de fémur, ¿no? Es distinto el tratamiento. Y esta deficiencia pues va a hacer que va a haber un aumento en lo que es la reabsorción ósea, pero no va a afectar la formación del hueso. O sea, el hueso va a estar formado todo bien, pero sí va a haber un aumento en lo que es la reabsorción. El hueso se va a volver así como una esponjita. Entonces acá, en la parte fisiológica, en la osteoporosis, va a haber una etapa acelerada, ¿no? Que se da en la menopausia, sobre todo en los primeros años de la posmenopausia, ¿no? Y luego ya se estabiliza, ¿no? Ya que va a bajar 1 o 2% anual. Y viene una fase lenta, que se va tanto en hombres como en mujeres, que viene a haber una reabsorción del hueso, más o menos hasta un 0.5% durante el año, ¿ya? Entonces, más o menos entre los 60 y 65 años, una mujer puede haber perdido casi el 50% de su hueso trabecular y un 35% de su hueso compacto, que es bastante, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a aumentar la osteoporosis asociado a la disminución de estrógenos? Pues la edad de la paciente, ¿no? Como hemos visto, si es mayor tiempo de posmenopausia, pues va a ser mayor el riesgo. Obviamente el sexo femenino, si está ya baja, factores herencia, ¿no? Si no tiene buena ingesta de calcio, si la menopausia ha sido antes de los 40 años, si ingesta alcohol o tabaco, asociado a artritis, el consumo de corticoides también, ¿no? Porque sabemos que estos van a alterar la calidad del hueso, si no hace ejercicio, si tiene problemas de insuficiencia renal crónica o si está pues inmovilizada por mucho tiempo. Estos van a alterar esa formación del hueso o va a aumentar el riesgo de la osteoporosis. Entonces nosotros tenemos un estudio que se hace para poder ver cómo está esa densidad ósea, que es la densitometría ósea, ¿no? La densitometría ósea se determina para evaluar la masa ósea, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Y esta de acá lo vamos a hacer por rayos X, ¿no? Donde se va a ver, se toma de la parte de la muñeca, del fémur y de la columna, para poder hacer un estudio y ver más o menos en qué densidad está. Acá nos dicen que el hueso trabecular es menos denso que el hueso cortical y tiene una tasa de remodelación ósea mucho más rápida. Por lo tanto, la pérdida ósea es rápida, es temprana y se puede determinar mediante este estudio, ¿ya? El hueso cortical obviamente es mucho más denso, más compacto y constituye casi el 80% de nuestro esqueleto. El trocánter mayor, ¿no? Y el cuello femoral contienen mucho más hueso cortical, ¿no?
que es trabecular, y es un sitio ideal para la predicción de riesgo de fractura de fémur de la mujer. Es por eso que los estudios se hacen ahí. Entonces, acá les voy a mostrar una foto de cómo se ve una paciente que está normal, ¿no? Que no tiene ningún problema en el hueso, como está en esta zona. Así se ve, ¿no? Se ve el puntero. ¿Cómo vemos si esta densitometría ósea está bien? Porque nosotros tenemos acá lo que es el T-score. El T-score es lo que nos va a predecir si esta paciente está en osteoporosis, en osteopenia o está en hueso normal, ¿ya? Para que esté en osteoporosis, tiene que ser menos de 2.5. Entonces, acá vemos que está en 0.5, está dentro del rango normal. La densidad de este hueso, con este hueso, pues es evidente que está mucho más alterado acá, ¿no? Está mucho más ancho, este está mucho más delgado, más compacto, se ve no tan, ¿cómo le podría decir? Tan radiolúcido, ¿no? En las placas se ve así, ¿no? En cambio, en este caso, la paciente ya tiene una densidad del hueso mucho más aumentada, ¿no? Está en menos 2.4, todavía no está en osteoporosis, pero ya está en osteopenia, casi el rasgo, ¿no? Entonces, para decir que tenga osteoporosis, nuestro T-score tiene que estar en menos de 2.5, menos de 2.5. Acá hay otra placa en lo que es la columna, como ven acá, ¿no? Esto está normal, esta es una columna dentro del rango normal. Miren la diferencia en la densidad de este hueso con la de este hueso, ¿no? Este hueso prácticamente es una esponja, no hay nada, ¿no? No está, tiene partes en que no se ve ninguna masa de hueso. Acá sí la paciente tiene menos 3.2 en L4, ¿eh? Está mucho más afectado abajo, pero tiene un total de menos 2.6, está en riesgo de osteoporosis, ¿no? Y el riesgo de fractura es mucho mayor, ¿no? Entonces, a diferencia de este hueso que está dentro de lo normal. A simple vista se ve la diferencia. Acá está mucho más. Este es un hueso que está dentro de lo normal, ¿no? Un hueso normal, que se ven ahí las trabéculas, se ve mucho más relleno, ¿no? En este caso es un hueso que ya tiene osteoporosis, ¿no? Y las trabéculas están mucho más distantes, ¿no? Se ve ahí como que le falta algo, así como si fuera un panal de abejas, ¿no? Como si se hubieran comido por ahí algunas zonas del hueso. Así se ve un hueso con osteoporosis. Entonces, para que acá sí en la terapia de reemplazo hormonal nos va a ayudar, ¿no? En lo que es la terapia de reemplazo hormonal se ha creado principalmente para disminuir lo que son los síntomas vasomotores y el riesgo de fractura por osteoporosis. Más que otra cosa, para eso tenemos que darlo, ¿ya? Entonces, esto de acá, la terapia de reemplazo hormonal es eficaz como prevención y tratamiento para la pérdida de masa ósea, ¿ya? Se puede utilizar por largo tiempo, si es que la paciente tiene riesgo de fractura, sobre todo de columna, y se va a asociar a una disminución de fractura casi en un 50%. Obviamente, esta terapia de reemplazo hormonal va a aumentar la reabsorción de calcio y va a disminuir lo que es el efecto de los osteoblastos para que no haya una destrucción del hueso, ¿no? Entonces, como he visto, no hay una alteración en lo que es la formación del hueso por el estrógeno. Eso ya lo habíamos comentado hace un ratito. Tenemos terapias que no son hormonales, que nos pueden servir para esta etapa de la osteoporosis o en la etapa de la menopausia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los bifosfonatos, ¿no? Como el livandronato o el alenato de calcio, que son fijadores, ¿no? Son fijadores asociados al consumo de calcio, ¿no? De las pacientes. Siempre y cuando, pues, tengan una contraindicación para el uso de terapia hormonal. Y otros, como son los SERM, ¿no? Que son los moduladores receptivos de los estrógenos, ¿no? Estos moduladores selectivos de estrógenos, como raloxifeno, también nos ayudan mucho más rápido a la reabsorción del hueso, ¿no? Que no haya una reabsorción de este hueso, más que los bifosfonatos, ¿no? Es mucho más rápido, pero hay que tener en cuenta que estos SERM pueden provocar que el endometrio también crezca y puede producirse una hiperplasia hasta cáncer de endometrio. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se puede utilizar por tiempos muy prolongados.
¿En qué más tiene efecto la parte de la disminución de estrógenos? Que ya les había comentado hace un ratito, en los efectos cardiovasculares, ¿no? Los efectos cardiovasculares, sobre todo en la parte de la alteración del perfil lipídico, ¿no? ¿Cuáles son los efectos protectores de los estrógenos? Pues van a mantener elevados los niveles de HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? Va a disminuir lo que es el LDL, va a incrementar que se catabolice esta LDL, va a producir o va a reducir el contenido de colesterol malo, que es el LDL, ¿no? Va a disminuir la formación de células escumosas para disminuir lo que es los ateromas, ¿no? En la parte de las arterias. En la parte de los glúcidos va a incrementar la velocidad de eliminación de glucosa y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, si la paciente es propensa a resistencia a la insulina en la etapa de la posmenopausia, pues va a aparecer lo que es la diabetes, ¿no? Todo está fisiológicamente ahí, ¿no? Entonces, pacientes que son jóvenes y tienen resistencia a la insulina y que por ahí están tomando su metformina, probablemente, cuando ya pasan a la etapa de la posmenopausia, puedan hacer una diabetes tipo 2, ¿ya? ¿Qué más? En la parte vascular vamos a tener, va a inhibir la proliferación de lo que es la íntima del vaso para la formación de la placa, ¿no? La formación de la placa ateromatosa, engruesa lo que es la capa media y externa del vaso, limita la respuesta inflamatoria endotelial y aumenta lo que es la vasodilatación. En lo que es la coagulación, reduce lo que es la agregación plaquetaria, va a incrementar la producción de prostaglandinas, disminuye los niveles de fibrinógeno e incrementa los valores de plasminógeno. Tienen muchos efectos protectores en la parte cardiovascular. También va a aumentar el óxido nítrico, por lo tanto también va a aumentar la vasodilatación, ¿no? Bloquea los canales de calcio y los efectos antioxidantes. Entonces, esta disminución de estrógenos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que desaparezca todo esto, ¿no? No tanto como en los hombres, ¿no? Porque igual todavía, a pesar de estar en la menopausia y que disminuyan el factor protector de los estrógenos, todavía los hombres nos siguen ganando en lo que es infartos de miocardio, ¿no? Entonces, la prevalencia está mayor en los hombres que en las mujeres. Entonces, ¿qué pasa en el climaterio? ¿Qué va a pasar? Va a haber un aumento del colesterol total, va a haber un aumento del colesterol malo, que es el LDL, va a disminuir el HDL y van a aumentar los triglicéridos, ¿no? Sobre todo si estos pacientes tienen antecedente de dislipidemia familiar, pues va a aumentar mucho más, ¿ya? Puede condicionar esto a que aumente la presión arterial, ¿no? Va a haber mayor incidencia de enfermedad cardiovascular que no sobrepasa todavía la del hombre, que ya les he comentado, y hay mayor riesgo de muerte en algunas pacientes, ¿no? Sobre todo asociados a obesidad, hipertensión, diabetes, etc. En lo que es la disminución de estrógenos, como ya les había comentado, aumenta la LDL, por lo tanto va a haber una acumulación en la íntima arterial, se va a formar lo que es la LDL oxidasa, ¿no? Los macrófagos, las células espumosas van a estar más aumentadas y se va a producir una injuria en el endotelio, lo cual va a provocar una adhesión plaquetaria, ¿no? Acuérdense que también los estrógenos disminuían la adhesión plaquetaria, va a haber una liberación de los factores de crecimiento y por lo tanto se va a formar la famosa placa ateroesclerótica, ¿ya? Que lo vamos a ver por estudios de ecografía, ¿no? Sobre todo en la parte del cuello, ¿no? Ahí lo podemos ver cuando hacemos el estudio, ¿no? Ahí vamos a tener otras famosas placas y las pacientes que están más predispuestas a enfermedad cardiovascular y de afecciones cerebrovasculares, ¿no? Va a aumentar después de la menopausia. Obviamente en los años posteriores, no al principio, ¿no? Cuando ya está mucho más prolongada la etapa de la menopausia, ¿no? Después de los 60 años, 60, 65 años. Y hay que hacer control, sobre todo en las pacientes que son asociadas a hipertensión, diabetes o alguna otra patología endocrina. Y obesidad también, ¿no? Entonces, en conclusión, la menopausia va a producir una serie de trastornos o una serie de alteraciones en todo nuestro sistema. Entonces, la mujer con la disminución de estrógenos, ¿qué pasa? Va a haber una alteración en todo nuestro sistema. En el sistema nervioso central, lo primero que se produce va a haber
los famosos sofocos, ¿no? Que van a aparecer mucho antes del cese de la regla, ¿no? Va a producir alteraciones en lo que es las beta-endorfinas y las pacientes pueden tener alteraciones como depresión, si es que está asociado a una patología previa, ¿no? Vamos a tener alteraciones en lo que es el hueso, ¿no? Va a haber mayor reabsorción ósea y va a disminuir lo que son los depósitos de calcio y la paciente va a tener tendencia a hacer osteoporosis. En lo que es la mama, que no les había comentado hace un ratito, ¿qué va a hacer? Va a disminuir también la glándula de la mama, ¿no? Va a haber una disminución del colágeno de los ligamentos de Cooper y va a caer. La mama tiende a tener una caída considerable, sobre todo si es que tienen mucho tejido mamario, pues tiende a hacerse un poco más péndula, más pequeña, como que se reabsorbe un poco más la grasa, ¿no? Y puede haber esos cambios, ¿no? En lo que es la parte ya de dentro de la glándula de la mama se puede producir las famosas mastopatías fibroquísticas, ¿no? Que son acúmulos, o como la grasa se comienza a reabsorber, ¿no? Se forman como unas trabéculas en la glándula y se puede llenar de líquido. Entonces, y ahí la paciente se va a comenzar a tener dolor en las mamas, ¿no? Como una mastodinia que se llama así, ¿no? Dolor que puede ser en cualquier momento, ¿no? Ya no estamos asociados al ciclo menstrual, entonces porque la paciente ya no tiene regla. Este dolor puede ser en cualquier momento en todo el mes, ¿no? Y se tiene que hacer mayor estudio para eso, ¿no? Entonces, pacientes mayores de 40 años, todas están obligadas a hacerse mamografía de control, ¿ya? Antes de los 40, la mamografía no nos sirve porque la mama está muy densa y no nos va a dejar ver quistes o fibroadenomas. Ahí hacemos ecografía de mamas, ¿ya? En la parte genitourinaria también vamos a tener alteraciones, ¿no? Ya como un resumen, vamos a tener atrofia, tanto de la vulva, de los labios mayores, de los labios menores, del epitelio de la vagina, del cervix, ¿no? Del endocervix, del endometrio, ¿no? Y la primera causa de sangrado en pacientes postmenopáusicas es la atrofia endometrial. Ya lo estoy repitiendo varias veces, ¿no? Entonces vamos a tener alteraciones en lo que es la fascia endopélvica, va a haber prolapsos de órganos pélvicos, ¿no? De útero, de vejiga, de recto, vamos a tener lo que es la incontinencia urinaria, va a aumentar, ¿no? Incontinencia urinaria, infecciones urinarias, la vaginitis atrófica, va a haber dolor durante las relaciones sexuales, y todo eso va a afectar la calidad de vida de la paciente, ¿no? Que es lo que queremos o para lo que se da el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizamos para que estos síntomas o estas alteraciones que son fisiológicas por el déficit de estrógeno en la paciente? Utilizamos lo que es la famosa terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal no se debe utilizar en todas las pacientes, ¿ya? O sea, hay un estudio grande, ¿no? Que es el estudio WI, que es un estudio, es un complemento de un estudio multicéntrico, en donde se hizo una comparación entre el uso en la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes para ver su asociación con la disminución de los síntomas vasomotores, de cáncer de mama, cáncer colorectal, ¿no? Y problemas cardiológicos, ¿no? Y se vio que el riesgo-beneficio, ¿no? Sobre todo utilizando medicamentos sintéticos, hay mayor riesgo de problemas cardiovasculares en este tipo de pacientes, ¿no? El uso de los prostágenos sintéticos, sobre todo, ¿no? Entonces, ha cambiado esta parte, ¿no? Y ahora ya estamos mucho más mesurados. Antes se utilizaba terapia de reemplazo, ya, no puedes dormir, ya, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Hasta con insomnio, ya, terapia de reemplazo hormonal, no. Ahora esto ha cambiado y solamente se debe utilizar para cosas específicas, ¿no? Si la paciente tiene muchos bochornos, se da por eso. Si la paciente ya está pues con alteraciones en la densidad mineral ósea y tiene riesgo de fracturas grave porque hay una osteoporosis, en esas pacientes se debe utilizar, ¿no? O tiene síntomas genitourinarios, se debe utilizar, pero ya cierto tipo de medicamentos, tal vez tópico. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal es para cada paciente. No es que se le da a todas lo mismo, ¿ya? Ya va a depender de la sintomatología de cada una y de lo que queremos obtener al dar esta terapia.
Entonces, eso ha cambiado ahora. No a todas las pacientes se le da terapia de reemplazo hormonal, solamente a las que tienen síntomas muy marcados. Entonces, acá, según cómo se llama, quiénes deben recibir y quiénes no deben recibir terapia de reemplazo hormonal. ¿Quiénes deben recibir? Las pacientes que tienen síntomas, ¿ya? Las pacientes que tienen síntomas. Sobre todo cuando están en perimenopausia o en los primeros años de la posmenopausia, ¿no? Que hemos dicho que son los 1 o 2 años después de la menopausia. Las que tienen síntomas genitourinarios muy marcados, ¿no? Las que tienen menopausia quirúrgica y que son jóvenes, ¿no? Antes de los 40 años, para evitar que se desarrolle la osteoporosis, ¿no? O las enfermedades cardiovasculares a consecuencia de la disminución de estrógenos. Las pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura también, ¿no? A esas pacientes también se les debe dar menos de 35 años. Pacientes con atrofia urogenital, ¿no? Y que tienen riesgo elevado de osteoporosis. ¿En qué pacientes no debe recibir terapia de reemplazo hormonal? Las que no tienen síntomas, ¿no? Si estás asintomática, ¿para qué te voy a dar terapia de reemplazo hormonal? No hay sentido. En aquellas pacientes que tienen por ahí una hemorragia que no está diagnosticada, o sea, no tenemos o no se le ha hecho un estudio para ver por qué esta paciente está sangrando, que tengan tumores estrógeno dependientes, ¿no? Por ahí un mioma uterino gigante, ¿no? Que la paciente pues ya está en posmenopausia, pero viene con un mioma de 30 centímetros, ¿no? Obviamente sabemos que si le damos terapia de reemplazo hormonal, lo más probable es que este mioma va a crecer, ¿no? O de repente por ahí tenemos sospecha de que es otra cosa, ¿no? Un cáncer, de repente es un sarcoma. Las pacientes que tienen problemas de insuficiencia venosa profunda, ¿no? No se debe utilizar porque sabemos que el uso de progesterona, tanto más de la progesterona que del estrógeno, va a aumentar más ese riesgo. ¿Ya? En las pacientes que tienen antecedente de enfermedad cerebrovascular, también por lo mismo, ¿no? Va a producir más coagulación, o sea, va a producir que se coagule mucho más la sangre por el uso de estas de progestágenos y pues pueda por ahí llegar un émbolo y la paciente hace un ACV otra vez, ¿no? Si son más de 60 años, ¿no? Y no tiene sintomatología, no tendríamos por qué darle, ¿no? Si la paciente ya, como hemos visto, solamente los síntomas vasomotores van a aparecer los 2 primeros años después de la menopausia y de ahí va a cesar, ¿no? Y ya a partir de los 60 años lo que va a priorizar son los síntomas genitourinarios, ¿no? Que se le puede tratar con terapia tópica y los problemas de las distopias genitales, que ya de repente lo más probable es que sean quirúrgicas la mayoría. Y si ya tiene más de 10 años de fecha de última regla y no tiene síntomas, no tenemos por qué darle a esta paciente ningún tipo de terapia hormonal. Contraindicaciones tenemos absolutas y relativas. En lo que es las absolutas, obviamente si está embarazada, pues no le vamos a dar. Para repetir, hemorragias uterinas que no tienen diagnóstico, trombosis activa, si tiene un cáncer de mama conocido o sospechado, si tiene otro cáncer dependiente de estrógenos, ¿no? Conocido o sospechado. Esas son absolutas. Y si por ahí la paciente ha tenido historia de cáncer de mama, es una contraindicación relativa, ¿no? Si tiene historia de trombofilitis recurrente o una enfermedad tromboembólica, también, ¿no? Y sobre todo si tiene problemas hepáticos graves, porque la mayoría, por no decir todas, van a pasar por el hígado, ¿no? Para poder eliminar los estrógenos, y si tenemos problemas hepáticos, pues no lo va a poder eliminar y la paciente va a tener complicaciones por la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué efectos podemos tener con la terapia de reemplazo hormonal? Pueden ser varios, ¿no? La mayoría de ellas, pues las pacientes que no estaban sangrando van a comenzar a sangrar porque se le está dando estrógenos con progestágenos combinados, o de repente estrógenos solos, que hacen que crezca el endometrio y por ahí comienzan a tener sangrado, ¿no? Dolor en las mamas, solo con el uso de progesterona sobre todo. De ahí congestión pélvica también, se puede crear lo que son las varices pélvicas, ¿no? Por el uso de progesterona también. Cambios en el estado de ánimo, como si estuviera tomando un anticonceptivo, ¿no? Es lo mismo. Y aumento de peso en algunas pacientes por retención de líquido. Entonces, esta terapia de reemplazo hormonal tenemos que ver por qué vía la vamos a poner y para lo que queremos darle a la paciente, ¿no? Como hemos dicho, la terapia de reemplazo hormonal no va dirigida a todas, sino va dirigida a cada persona dependiendo de la sintomatología que tiene.
Si esta paciente viene con mucho aumento de colesterol, ya está tomando pues su atorvastatina, no baja, ya tiene mucho riesgo de afectación cardiovascular, aparte la paciente es obesa, etcétera, sus niveles de HDL están bajos, ¿no? Y por ahí tiene una alergia cutánea, se le recomienda terapia oral, ¿no? Porque no se puede poner el parche. Y si es una paciente que viene, que no puede tolerar la vía oral, ¿no? No tolera la vía oral, tiene diabetes, insuficiencia renal, ¿no? Es hipertensa o tiene problemas de aumento de los triglicéridos, es mejor dar una terapia transdérmica que es más leve que dar la terapia vía oral, ¿no? Y obviamente el uso de los dos no es por tiempo prolongado, ¿no? Es por un tiempo definido, ¿no? Puede ser 1 o 2 meses, se descansa, se evalúa y se va viendo conforme va pasando, ¿no? Hasta que ya se regule o se cambie de terapia, o se cambie ya para otros medicamentos. No es de uso prolongado la terapia de reemplazo hormonal. La tibolona es un medicamento que se utilizaba bastante porque el riesgo el riesgo de cáncer de mama o el riesgo cardiológico, a diferencia del uso de estrógenos con progestinas, es mucho menor, ¿no? Esta de acá es un regulador selectivo del estrógeno, de la actividad del estrógeno, ¿no? La tibolona lo que tiene acciones tanto de estrogénicas, ¿no? Como el alivio de los síntomas vasomotores, los progestágenos que hay previene que el endometrio crezca con la terapia de reemplazo hormonal, y androgénica porque mejora el libido, ¿no? Y sobre todo está aprobada en lo que es la prevención de la osteoporosis, ¿no? Pero, todo tiene un pero, ¿no? Hay estudios en lo que antes se utilizaba así, descomunalmente. Ya no puedo utilizar estrógenos, progestágenos, ya, tibolona, todas les dan tibolona. Pero después con el tiempo, como todos hacemos estudios, ¿no? Leemos los estudios multicéntricos y se ha asociado también a problemas de cáncer de mama, ¿ya? Entonces, no es que se usen discriminadamente ni por tiempo prolongado, y no todas las pacientes también van a desarrollar cáncer de mama, sobre todo las que tienen por ahí algún efecto genético. Entonces, este uso no todas las terapias de reemplazo hormonales son idóneas, ¿no? Para decirlo así, o no van a causar algún daño si el uso es prolongado. Alivia alguna cosa, pero puede alterar otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado. Después, ¿no? ¿Con qué finalidad nosotros le damos a la paciente progesterona? O en quiénes debemos utilizarlo, ¿no? Si la paciente no tiene útero, no tendría sentido por qué darle progesterona, porque lo que queremos es que no crezca el endometrio, ¿no? Entonces, si la paciente ya tiene una histerectomía, ya sea abdominal o vaginal, o no tiene útero, solo podríamos darle estrógenos solos. Pero hay patologías en las que sí se les debe asociar progesterona a pesar de que la paciente no tenga útero, ¿no? Sobre todo en aquellas que tienen antecedente de endometriosis para disminuir el dolor pélvico crónico, en aquellas que tienen epilepsia o cuadros de epilepsia también, ¿no? Para sopesar esa parte del uso solamente de estrógenos, las que tienen hipertrigliceridemia y las pacientes que tienen migraña con aura. Ahí me olvidé de poner con aura. En estas pacientes, ¿ya? Entonces, a pesar de que las pacientes no tengan útero, sí se debería utilizar o está recomendado utilizar terapia de reemplazo hormonal combinada. No todo es sistémico, ¿no? No todo es bioral, transdérmico, etcétera, o inyectables, ¿no? Que antes se utilizaba el estrógeno solo inyectable, que era el Ginodian de POT, que era excelente, al toque se les pasaba el síndrome de automotores, pero ya salió del mercado. También tenemos lo que es la terapia local, ¿no? Para esos pacientes que vienen con la vaginitis atrófica, la resequedad vaginal, con la dispareunia, todavía pues 59, 60 años, todavía tienen relaciones sexuales. Y pues les molesta cuando tienen, porque ya no hay lubricación adecuada. Entonces se les deja el tratamiento local. Ya si a pesar del tratamiento local hay una mala respuesta de la paciente, ya se le podría asociar un tratamiento ya sistémico. Entonces, ¿qué utilizamos o qué medicamentos tenemos en lo que es el uso local? El más común, el que más utilizamos es el estriol, ¿no? El estriol
se coloca, viene del 0.1% en crema y 0.5% en óvulos vaginales, ¿no? Lo que quieren, lo que logra el estriol es la lubricación de la vagina, ¿no? De la mucosa de la vagina, porque va a aumentar todo lo que es el flujo en la parte externa, es de uso local nada más, ¿no? Va a mejorar el pH, que va a ser, mejorando el pH, va a disminuir las infecciones vaginales, sobre todo en estas pacientes con vaginitis atrófica, puede ser por contaminación, ¿no? Por la zona de contaminación. A veces se infecta la vagina con Escherichia coli a la hora que no se hace una buena higiene y porque está cerquita, todo está muy, muy retraído, ¿no? O vaginosis bacteriana también, ¿no? Por la Gardnerella, es muy frecuente en estos pacientes, la Gardnerella. Entonces va a mejorar el pH de la vagina, disminuyendo pues la incidencia de eso, ¿no? Va a mejorar la elasticidad por lo tanto va a poder tener pues una relación sexual no dolorosa, va a aumentar el colágeno y va a prevenir las infecciones urinarias también, ¿no? Porque va a estar todo hidratado, no te va a jalar mucho la uretra y va a mejorar esa parte. Otro tratamiento local que tenemos es el promestriene, ¿no? El promestriene. Este de acá es un análogo del estriol, ¿no? Que tiene un efecto igual, antiatrófico en la mucosa. Es muy parecido al estriol, ¿no? Es muy parecido al estriol, pero este de acá no cruza la barrera epitelio vaginal, o sea, solamente tiene un efecto solamente en la vagina. En cambio, el estriol sí cruza. Ya si por A o B estos tratamientos locales no hacen efecto y la paciente sigue con muchos síntomas vasomotores, podemos utilizar los serum, ¿no? Como raloxifeno, que ya habíamos conversado también para lo que es la osteoporosis, pero en este caso tenemos el ospimifeno, que se da vía oral, y otro podría ser la pramesterona. La pramesterona también tiene un efecto general, ¿no? En lo que es los síntomas vasomotores y también en síntomas vulvovaginales severos, ¿no? En la paciente que ya sangra, ¿no? Acá va a aumentar lo que son las células superficiales y van a disminuir las parabasales y también va a tener un efecto positivo en lo que es el hueso, ¿no? Nos va a servir tanto también para el tratamiento de osteoporosis. Pero en pacientes que tienen problemas solamente genitourinarios es mejor comenzar de menos, ¿no? Y irnos al más. Comenzamos siempre por terapia local. ¿Cuál es lo principal que vienen las pacientes en la perimenopausia? Y ese principal signo que aparece, el primer signo que aparece son los sofocos, ¿no es cierto? Ya cuando son moderados, intensos, que ya alteran el ciclo de sueño, alteran la vida de la paciente, todo el día está mal humor, no puede dormir, etcétera, ya tenemos que darle terapia de reemplazo hormonal. En este caso tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones, ¿no? Si lo puede utilizar, ya lo hemos conversado de eso. Si tiene por ahí contraindicaciones, ¿qué hacemos? Le hacemos cambios de estilo de vida, la mandamos a hacer ejercicio, la mandamos a hacer yoga, terapia psicológica, ¿no? Que aumente su actividad física, que si es fumadora, que disminuya el tabaco, ¿no? Si está gordita, que baje de peso, y y el tratamiento no hormonal, ¿no? Le damos tratamiento no hormonal. En este caso podríamos utilizar lo que son la soya, ¿no? O los extractos de soya, que no tienen un efecto en sí que calman rápido, ¿no? Pero podría ayudar si las pacientes no pueden consumir o tienen contraindicaciones para el uso de la terapia hormonal, ¿ya? Y si por ahí la paciente no tiene síntomas, o sea, no tiene contraindicaciones, ya vemos, ¿no? ¿Qué tipo de terapia hormonal le damos? Si tiene útero o no tiene útero, le damos combinado. Si no tiene útero, le damos solamente estrógenos, ¿no? Y si tiene útero, le damos tratamiento combinado, estrógenos, progestágenos. Aquí siempre comenzamos con baja dosis. Ya comenzamos con una baja dosis para ver la respuesta de la paciente. Si la paciente tiene buena respuesta a baja dosis, continúa, siempre y cuando, obviamente ya les he dicho que el tratamiento no es prolongado. No podemos utilizarlo por más de 6 meses, porque el riesgo aumenta en la parte cardiovascular. Si tiene una mala respuesta
al tratamiento, se le puede aumentar la dosis, ¿no? Y hay que ver también si tiene, o asociarle a un tratamiento que no sea hormonal a esta terapia, ¿ya? Ya si la paciente no responde a una baja dosis o a una ultra baja dosis, ya comenzamos con terapia cíclica o terapia continua, ¿no? ¿En qué diferencia eso? En el uso de la progesterona, ¿no? En el continuo es que se le da todos los días, ¿no? Y en la cíclica se le da los últimos 14 días de las pastillas. A eso se va, ¿no? Y si la paciente todavía, pues estamos en perimenopausia, quiere tener regla o no quiere tener regla, ¿no? Porque todavía no se le ha ido, no estamos en menopausia. Entonces, es como si darle un anticonceptivo, ¿no? Es lo mismo. Solamente que tiene diferentes medicamentos. Y no es lo mismo que los anticonceptivos orales. En lo que es el síndrome climatérico ya con trastorno general, ¿no? Ya como general, ahí tenemos varios esquemas, ¿no? Podemos estar en el esquema en la paciente perimenopáusica, que tiene deseo de tener regla y las que no, y en las posmenopáusicas que ya pues no tienen deseo de arreglar. Ahí podemos dar, dependiendo de si tiene útero o no tiene útero, el tratamiento con estrógenos conjugados, progestágenos, ya sean conjugados o no conjugados, y acá se le va a dar, en esto me refería en lo que es continuo o no continuo, ¿no? Es con intervalos libres de 25 días de estrógeno y los últimos días, 12, 14 días, progesterona. Acá sí hay que tener en cuenta o decirle a la paciente que lo más probable es que va a tener dolor de mamas, ¿no? Que se llama mastalgia cíclica. Y puede haber lo que son alteraciones en la respuesta endometrial. Puede tener ciclos que arregle, en ciclos que no arregle, porque el crecimiento puede ser irregular del endometrio. Y sin intervalos libres, que es el continuo, ¿no? Es el continuo. Acá sí no se hace se le da todo el tiempo estrógenos progesterona, ¿no? Y puede haber en este tratamiento reaparición de los síntomas al dejarlo, ¿no? Pero lo bueno es que es mejor adherencia porque no se tiene que estar cortando la terapia, ¿no? Y la paciente no se equivoca tal vez al momento de tomarlo. Y en las pacientes que ya no tienen deseo de arreglar o de deprivar, como dicen acá, se tiene un esquema continuo y acá sí podemos utilizar la terapia con estrógenos, progesterona con esquema continuo, la tibolona o la terapia solo de estrógeno, y si tienen útero se le puede colocar un sistema intrauterino con progesterona para disminuir el grosor del endometrio y que no crezca, ¿ya? Entonces hay varias cosas. Ya les he dicho que cada terapia va a depender de la condición de la paciente, ¿ya? Si tiene por ahí un problema de trombosis y solamente viene por problemas vasomotores, podemos utilizar tal vez esta terapia estrogénica, que obviamente no se va a utilizar mucho, y la progesterona que va a actuar solamente en el útero, ¿no? Que es el sistema, o el DIU con progesterona, para evitar la progesterona vía oral, ¿no? Que va a tener mayor alteración en estas pacientes. Y en las pacientes que no tienen útero, pues se puede utilizar la terapia de estrógeno solo, ¿no? Obviamente hay que ver las contraindicaciones también y ver en qué pacientes sí se puede utilizar, a pesar de que no tengan útero, los estrógenos, ¿no? Que ya les he mencionado. Endometriosis, epilepsia, hipertrigliceridemia y migraña. Acá puede ser en dos vías, puede ser oral o puede ser inyectable, ¿no? O también parche. Va a depender de si lo pueden, de la adherencia al tratamiento, ¿no? De repente en el oral no tienen problemas para la ingesta, ¿no? Que no tienen alergias dérmicas, ¿no? O que de repente prefieren la terapia oral para que no se les esté saliendo el parche porque están en un clima muy húmedo y se les sale el parche, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en la no oral, o sea que pues no lo puede ingerir, la paciente es diabética, es hipertensa, tiene aumento de los triglicéridos, tiene alteración en la función hepática y no se va a poder eliminar el medicamento, entonces ahí es mejor utilizar en parche o inyectable, ¿no? Y si por ahí tiene migraña o cefalea, es mejor utilizar la vía
transdérmica o inyectable. En conclusión, ¿para qué utilizamos la terapia de reemplazo hormonal? ¿No? Esto sí ha cambiado después del estudio WI que les había comentado. Y las nuevas indicaciones son estas, ¿no? Que el tratamiento o el tratamiento de reemplazo hormonal está indicado en aquellas pacientes que tienen síntomas vasomotores severos, ¿no? Y que están asociados a oleadas de calor durante la menopausia, ¿ya? Esto sí no ha cambiado, esto sigue igual. ¿En quién más está indicada esta terapia de reemplazo hormonal? En aquellas que tienen síntomas moderados o severos de atrofia vaginal o vulvar, ¿no? Con resequedad, dolor durante las relaciones sexuales. Esto sí va a depender del producto que quiere utilizar la paciente, ¿no? De repente hay algunas que ya han utilizado estriol y no les va bien, utilizamos el promestreno, o utilizamos, hay unas cremas que no son hormonales, que son las de fitohormonas, ¿no? Que no son tan, o sea, no es que disminuyen muy rápido, ¿no? Pero no tienen un efecto hormonal en sí. Entonces sí se puede utilizar ahí. Pero es tópico, obviamente es tópico. Pero como ven, siempre dice moderado severo. En leves no se debe utilizar. En pacientes que tienen ya como prevención de osteoporosis, que tienen su densitometría ósea, nos sale osteoporosis con riesgo de fractura. A esas pacientes sí, pues, ¿no? Acá está recomendado tanto el tratamiento con estrógenos y progestinas, ¿no? Y hay que ver el riesgo, pues, ¿no? Para ver si se prolonga o no el tratamiento. Tenemos los SERP, tenemos los bifonatos, el calcio, que se puede asociar al tratamiento. Entonces acá tenemos que ver lo que es riesgo-beneficio. Si es que la paciente tiene un riesgo de fractura severo, ¿no? Se le explica a la paciente y se puede utilizar por lo menos 6 meses. Se para y se vuelve a utilizar, ¿no? Haciendo controles. Si por ahí hay una complicación, se le explica a la paciente también, ¿no? Que puede tener complicaciones por el tratamiento, sí. Entonces, como les había hablado del estudio WI, que es el Women Health Initiative, estas son recomendaciones de la COG, ¿no? Que es de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia. Acá la decisión de utilizar la terapia de reemplazo hormonal va a requerir de una evaluación completa tanto de los riesgos como los beneficios de cada paciente. ¿Ya? La paciente es uno solo. Igual que como le damos el anticonceptivo a una paciente es para ella sola, no para la vecina, ¿no? Igualito es la terapia de reemplazo hormonal. Por eso tiene que pasar estudio médico primero. Las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal por síntomas vasomotores tiene que ser por el menor tiempo posible y con la menor dosis posible. ¿Ya? Eso sí ya les había comentado. El uso a largo plazo de esta terapia en mujeres que son asintomáticas se debe de suspender. No se debe utilizar de manera prolongada. Las pacientes que decidan continuar con la terapia de reemplazo hormonal deben de comprender sus riesgos, ¿no? Y hay que darles otras alternativas al tratamiento. Y las pacientes con osteopenia u osteoporosis, también existen otros tipos de medicamentos no hormonales, como los bifofonatos y los SERM, ¿no? Como el raloxifeno, siempre en cuando no utilizarlo de tiempo mucho más prolongado el raloxifeno porque hay riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. Entonces acá la terapia de reemplazo hormonal vamos a tener que hacer un balance, ¿no? Entre riesgo y beneficio. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Y la paciente lo tiene que aceptar para que al final es la que la va a tomar, ¿no? Entonces acá dentro de los beneficios, después de este estudio WI, después de ese estudio grande que se hizo, vendrían a ser en quienes deberían recibir terapia de reemplazo hormonal, aquellas pacientes que tienen síntomas menopáusicos, que tienen riesgo de osteoporosis y que tienen muy marcada los síntomas de atrofia vaginal. ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Los problemas de coagulación, ¿no? Infartos, cáncer de mama, tromboembolismo venoso, enfermedades vesiculares, ¿no? La incontinencia urinaria son uno de los riesgos, ¿no? Que todavía no se conoce o está ahí no tan específico, es lo que es el cáncer de ovario y lo que es la función cognitiva, ¿no? Para disminuir eso. Recordemos que el cáncer de mama y el cáncer de ovario tienen una similitud genética,
¿no? Por los BRCA1 y BRCA2. Eso ya lo vamos a ver cuando se hable de este tipo de patologías. Generalmente es genético, ¿no? Entonces, si por ahí la paciente tiene cáncer de mama o ha tenido cáncer de mama de algún familiar, lo más probable es que también tenga riesgo para cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, las pacientes que sufren de osteoporosis tienen otras alternativas, ¿no?, al uso de terapia de reemplazo hormonal, y siempre hay que decir a las pacientes que el riesgo va a sobrepasar, o mejor dicho, las ventajas del uso en este tipo de pacientes con osteoporosis severa o muy marcada va a pasar a los riesgos, ¿no? Entonces, y no tenemos que utilizarlo por periodos muy prolongados. Entonces, se le explica a la paciente durante la consulta cuáles son sus pros y sus contras, y ella decide si es que lo va a tomar o no lo va a tomar, ¿no? Entonces, en conclusión, toda mujer en la etapa de climaterio debe recibir información sobre lo que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿no?, sus beneficios y sus riesgos. Hay que realizar un abordaje integral y multidisciplinario para poder garantizar una mejor comprensión y atención de las pacientes. Acuérdense, por lo menos en el hospital, en el 2 de mayo, a veces hay pacientes que no nos comprenden lo que les estamos diciendo, ¿no? Le explicamos varias veces y por su problema socioeconómico, de repente sociocultural, no entienden bien y al final dicen y vienen con problemas, ¿no? Entonces tenemos que explicarles muy bien y saber que la paciente nos está entendiendo, no solamente en esto, sino en las demás patologías también. Hay que reforzar lo que es el estilo de vida saludable, que tiene que ser una dieta balanceada, actividad física, ¿no? Dejar de fumar, ¿no? Hay que bajar de peso, porque eso también nos va a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio y de hiperplasia, ¿no?, en las pacientes gorditas por la estrona. El perfil es individual, cada paciente es un mundo diferente, ¿ya? No a todas las pacientes les vamos a dar la misma terapia. No porque a la vecina le fue bien con la tibolona, a mí me va a ir bien, ¿ya? Entonces cada uno debe pasar por evaluación médica, igual que para los anticonceptivos, ¿no? He tenido bastantes pacientes que a mi vecina le dieron tal anticonceptivo, pero a mí no me va bien, claro, pues si no te has evaluado para eso, no puedes utilizar lo mismo que le han dado a ella. La decisión debe ser autorizada o consensuada por la paciente. No es que de frente le indiquemos la terapia y la paciente, pues, ella va a hacer caso porque nosotros le indicamos. Por eso te hay que explicarle los riesgos. Y el riesgo-beneficio y las recomendaciones son diferentes de acuerdo a la edad y al tiempo del que comienza la terapia de reemplazo hormonal. No es lo mismo que inicie con una terapia de reemplazo hormonal a una paciente que ha tenido una menopausia quirúrgica, ¿no?, por una histerectomía, a una paciente que ya pues es mayor, ¿no? Ya sabemos que el tiempo del uso va a ser mucho más prolongado en aquellas que son mucho más jóvenes. Muy bien, chicos. Eso es lo que les quería mostrar o les quería informar en lo que es la climaterio menopausia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una consulta. ¿Cuántos alumnos deberían estar en la clase? ¿El delegado? No lo veo al delegado tampoco. ¿Cuántos Doctora, ¿me alumnos escucha? deberíamos tener? Sí, sí. Eric, Doctora, ¿cuántos deberíamos alumnos ser deberíamos? 115 alumnos, pero como el ¿Ya detalle está en que ves? es una clase de recuperación, la asistencia no cuenta. Ya, pero esto no es clase de recuperación. No, Estoy claro, adelantando la clase. pero, ajá, o sea, clase que como está adelantada la clase por sus motivos, ¿no? Hay compañeros con los que cruza algunas actividades extraacadémicas también, y bueno, no pueden ingresar, ¿no? Ya. Bueno, bueno, está bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Están ahí? ¿Me han entendido? Les he repetido varias veces varias cosas que pueden venir como preguntas de examen. ¿No está muy claro o no me han entendido nada? Gabriel, todo claro. ¿Los demás? ¿Ninguna pregunta? ¿En serio? Me siento mal. Me siento mal porque yo haría bastantes preguntas acá. Miren que después ya no hay opción de reclamo. Estamos acá y son poquitos.
¿De verdad todo claro? Ya bueno, entonces, en conclusión, esta es una etapa fisiológica de toda mujer, todas vamos a pasar por esta etapa, ninguna nos vamos a salvar. La única cosa nada más es saber sobrellevarlo y decidir si es que en algún momento se va a iniciar o no la terapia de reemplazo hormonal de acuerdo a los síntomas de que cada paciente va a tener, ¿ya? Eso es individual, no es que se le dé a todos lo mismo, ¿ya? Va a tener afectaciones en varios órganos, ¿no? Como ya lo hemos visto, y va a depender también de la edad de la paciente o de cuántos años después de la menopausia se está presentando la sintomatología, ¿ya? He dicho varias veces algunas complicaciones o algunas patologías que se pueden presentar en la menopausia, ¿ya? Y es cosa de repasar nada más, ¿ya? Y ver, no está muy difícil la clase, ya si tienen alguna pregunta, ahí les estoy dejando mi correo, Eric tiene mi número, cualquier cosa me escriben, si tienen por ahí alguna pregunta que no se animan de hacerla ahorita. Muy bien chicos, si no hay preguntas y todo está claro, damos por terminada la teoría. Voy a dejar de grabar.